yo quiero que recordemos, ¿no?, que fue lo primero que Jesucristo habló cuando empezó su ministerio. Dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo primero que Jesucristo habló, con lo que él arrancó hablando, fue acerca del reino de los cielos. Pero también recordemos que lo último que Jesucristo habló, después de que resucitó, dice Hechos capítulo 1, dice: estuvo Jesucristo 40 días con los discípulos. Y en esos 40 días que hizo, les estuvo enseñando acerca del reino de los cielos, dice la palabra. Así que es súper importante que nosotros nos enfoquemos y nos centremos en conocer este reino de los cielos. Cuando vamos a la Biblia, en Mateo 6, capítulo 6, versículo 33, acompáñenme, Mateo 6, 33. Es el primer sermón que hace Jesucristo, ¿cierto? El sermón del monte. Y nos da una enseñanza, un mandato bien importante. Versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué es lo primero que Jesucristo nos habla? Del reino de los cielos. ¿Qué es lo último que nos habla? Del reino de los cielos. ¿Qué es lo que nos dice en la mitad y en todas partes? El reino de los cielos. Busque en segundo lugar o en tercer lugar las cosas del reino de los cielos. Así lo dice, ¿cierto? Busque en primer lugar, por encima de todas las demás cosas, busque el reino de Dios y su justicia. Esta palabra justicia es del griego dikaiosune y quiere decir específicamente aquello que es recto en sí mismo, lo que se conforma a la voluntad de Dios. Es decir, si lo ponemos en otras palabras, Mateo 6:33 dice: busque primeramente el reino de Dios y obedezca todo lo que Dios le dice. Literalmente esa sería como la traducción. En Marcos 4, en Lucas 8 y en Mateo 13 empiezan los evangelios a hablarnos acerca del reino de los cielos. Tiene una serie de parábolas que nos hablan acerca del reino de los cielos, Jesucristo enseñando, ¿no? Hoy vamos a ver la primera de estas. Entonces yo les invito a que me acompañen a Lucas capítulo 8, a partir del versículo 4 vamos a leerlo. Y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar del reino de los cielos a través de esta parábola. Lucas 4, del 4 al 18, vamos a leerlo. Lucas 8, del versículo 4 en adelante. Dice: habiéndose congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a él, les habló por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, y tan pronto como creció, se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos al crecer con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Y al hablar estas cosas Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron qué quería decir esta parábola, y él dijo: a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. Mire que está hablando del reino de Dios. Pero a los demás les hablo por parábolas, para que viendo no vean y para que oyendo no entiendan. La parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios, y aquellos a lo largo del camino son los que han oído la semilla, los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído, y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno,
y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz, pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Por tanto, tened cuidado de cómo oís, porque al que tiene, más le será dado, y al que no tiene, aún lo que cree que tiene, se le quitará. ¿Todo claro, no? ¿No? Bueno, vamos a verlo justamente, vamos a estudiarlo para que quede claro. Mire que en el versículo 10 Dios nos dice, ¿no? El pasaje está hablando acerca de una parábola, acerca del reino de Dios. Dios nos quiere hablar un mensaje acerca de la vida del reino de los cielos, del reino de Dios o reino de los cielos. Es exactamente lo mismo, los evangelios lo utilizan de manera indistinta, ¿sí? Reino de Dios o reino de los cielos, es lo mismo. Pero mira que el versículo 5 nos dice, el sembrador salió a sembrar la semilla, y el 11 nos dice que la semilla es la palabra de Dios. Es un mensaje que Dios nos quiere hablar acerca del reino de los cielos, sobre la importancia de cómo nosotros estamos recibiendo su palabra, y la manera como nosotros recibimos su palabra es lo que hace que su reino afecte o no nuestras vidas. Vamos a ponerle cuidado. Miremos en primer lugar las 4 respuestas a la predicación, ¿cierto? El sembrador es el que siembra la semilla. Para efectos prácticos, esta mañana yo vengo siendo el sembrador. Estoy trayendo la semilla, que es la palabra de Dios. La estoy arrojando al predicarla. Y cada uno de nosotros también es una de esas tierras. Vamos a mirar las respuestas. Versículos 5 y 12. Vamos a mirarlos porque Jesucristo lo explica luego, ¿no? Más enfoquémonos en el 12. Dice, aquellos a lo largo del camino son los que han hecho, han oído la palabra de Dios. Pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Cuando uno se pone a mirar la tierra del camino, hay una gran diferencia entre la tierra que está siendo cultivada y la tierra que es del camino. La diferencia es casi que muy evidente, aparte de la hierba o lo que esté sembrado, es la dureza de la tierra. Donde se está sirviendo es una tierra más esponjosa, digámoslo así, más porosa, que permite que caiga la semilla, que el agua, que todo lo demás, mientras que la del junto al camino, como ha sido pisada todo el tiempo, justamente aquí que están construyendo la autopista, constantemente están con unas, no sé cómo se llamará, unas aplanadoras, unas pisadoras, unas compactadoras, ¿cierto? Y lo que hacen es que van pisando y comprimiendo justamente la tierra. ¿Para qué comprimen la tierra? Para que justamente no tenga cómo meterse nada y luego empiecen a haber huecos y desequilibrios de niveles. Exactamente. Entonces, nos está diciendo Dios, estas personas es gente que tiene el corazón endurecido, escucha la Biblia, pero ¿qué pasa? Dice, ¿qué hacen ellos? No creen lo que están escuchando de Dios, endurecen su corazón y lo cierran. Cuando usted oye la palabra de Dios y no la cree, es decir, de pronto usted duda, pero eso como que no es. Cuando se halla algo de duda, incredulidad en su corazón, no lo convence mucho lo que usted está escuchando, usted lee la Biblia y dice, uy, pero eso está como raro, ¿qué quiere decir eso? Inclusive lo leíamos ahora, el que tiene se le dará más y el que cree que tiene lo sé. Entonces uno no cree ciertas cosas y empieza a dudar ciertos aspectos de la palabra de Dios. Cuando eso empieza a pasar en nuestras vidas, respecto de cualquier tema que Dios menciona en la Biblia, hay dureza en nuestro corazón. Ahí dice que estas son personas que escuchan la palabra de Dios, pero el diablo dice, cerró esa palabra para que no crean. Entonces, de alguna manera, si a usted le está pasando, uno diría, pues bueno, la culpa es del diablo, él me la robó. Pero no le podemos echar la culpa al diablo,
Porque el diablo, ¿qué es lo que hace? A eso se dedica él, a matar, robar, destruir, engañar. Eso es lo que él hace, a eso se dedica él profesionalmente, esa es su vida. Y Dios nos hace una advertencia bien importante. En Pedro, ¿cierto? En 1 de Pedro 5, 7, 8, no me acuerdo cuál es, creo que es el 8. Dice, esté alerta. Nos hace una advertencia, esté alerta porque el diablo anda como un león rugiente mirando a ver a quién devora. Si usted no está alerta, la palabra que Dios le habla el domingo en la iglesia, en su lectura, en su intimidad con Dios, en su devocional, en el discipulado, Satanás se la quiere robar siempre, sí o sí. Y si usted no está alerta, chao. ¿Y de quién es la culpa? Suya. Porque usted no estuvo alerta, porque usted no estuvo pendiente. ¿Cómo nos roba el diablo la palabra? A través de engaños. A través de engaños. Puede ser que llene su corazón con soberbia, que usted diga, no, yo esto ya lo sé, yo me creo muy, y entonces usted se cierra a recibir algo nuevo. Pero usted es el que toma la decisión. De pronto usted escuchó una nueva filosofía o doctrina, que la Biblia nos advierte de esto: vendrán engañadores que predicarán y muchos de la fe se irán en pos de estos. De pronto usted escuchó un nuevo mensaje y usted dice, uy, esto sí es, esto me suena más interesante, y deja de creer y se endurece frente a la palabra de Dios. Entonces usted está teniendo este problema, usted le está dando lugar a que Satanás le robe. Usted tomó la decisión, usted decide si acepta esa doctrina, si acepta esa filosofía, si acepta seguir más bien su propio parecer y su propio criterio que lo que dice Dios en su palabra. Cuando en su cabeza, frente a lo que dice la Biblia, frente a lo que se está enseñando, usted empieza a argumentar, a justificar, no, pero es que yo lo hago es por... Perdió, corazón duro, ¿cierto? Vaya identificando. Entonces el diablo hace su parte, pero yo soy la tierra, yo soy quien decide. Así como Dios nos dio libre albedrío y no nos impone nada, Satanás no puede imponernos nada. Eso sí hace un trabajo espectacular de lavarnos el cerebro, pero yo tomo la decisión si le creo o no le creo. Entonces, esos son los primeros. Miremos los segundos. Versículo 13. Aquellos sobre la roca son los que cuando oyen, mire que otra vez está hablando de los que oyen, cuando oyen, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Mire que estos tienen algo más interesante, ¿no? Tienen una añadidura, y es que escuchan la palabra. ¿Y cómo la reciben? Con gozo, con alegría. Entonces tal vez esta persona va a la iglesia y dice, wow, qué mensaje, Dios me habló. Esta persona escuchó el testimonio y dijo, wow, Dios me habló a través del testimonio. Escuchó las canciones en la alabanza o en su tiempo de intimidad, escuchó la palabra y dice, wow, qué palabra, Dios me está hablando. Y se emociona montones porque Dios le está dando respuesta para su vida, le está mostrando el camino, está trayendo paz. Esa es esta persona. Pero hay un problema, y es que dice que estas personas no tienen raíz profunda, carecen de profundidad. Y Dios me habló y ¡guau! ¡Qué palabra! Y súper emocionado. Pero como no hay profundidad, ¿qué dice que sucede? Cuando viene la tentación, cuando viene el problema, cuando viene la dificultad, y no hablemos de problemas, dificultades, tentaciones, cuando viene la oportunidad de obedecer lo que Dios me ha hablado, entonces no obedezco. No tiene profundidad en el conocimiento de Dios. ¿Y cómo yo puedo obtener profundidad en el conocimiento de Dios? Mire, la profundidad no la da el tiempo que yo llevo asistiendo a una iglesia cristiana. Yo puedo llevar 50 años yendo a la iglesia. Mire, la profundidad no la da el conocerse toda la Biblia de memoria. Usted puede ir a la iglesia durante 50 años y conocerse la Biblia de memoria y enseñar teología y no tener profundidad. ¿Qué nos da la profundidad?
¿Cómo yo sé que conozco a alguien y amo a alguien profundamente? Porque la conocemos, porque hemos llegado a conocer las cosas realmente profundas de la persona, porque somos movidos por esa persona a hacer cosas en favor a ella. Eso es lo que es el amor, buscar el bienestar del otro. Entonces, esa profundidad nos la da, es una intimidad con Dios. Obviamente, y por supuesto, va en consecuencia con lo que hemos hablado en otros momentos. Ese conocimiento es a través de la palabra de Dios. Pero no es un conocimiento intelectual, sino es una relación personal con un Dios vivo. Entonces, consecuencia de esa intimidad, yo voy conociendo a Dios a través de la palabra y la voy poniendo en práctica, yo voy echando raíces firmes, voy echando un fundamento que no me mueve. Y entonces, cuando viene la situación, yo sigo el camino de Dios y obedezco. Entonces Dios nos está diciendo, oye, si tú sucumbes, si tú caes en la tentación, ¿cuál es el problema? Tú no tienes profundidad. Pero qué atrevido, no sé qué, yo llevo tanto que me decía todo esto. Acordémonos, no es sabernos la Biblia, no es ir a la iglesia y hacer muchas cosas en honor a Dios. Es realmente someternos y rendirnos genuinamente a Dios en obediencia. Eso es lo que nos da una profundidad, tener intimidad, tener un devocional diario, tener un discipulado. Jesucristo nos dijo que el proceso, como Él lo estableció, es a través de personas. Y es un proceso de discipulado. Y en ese proceso de discipulado dice, enseñándoles a que, voy a parafrasearlo, a que hagan suyas mis verdades y las pongan en práctica. Entonces, cuando yo estoy con alguien que me está acompañando en el proceso, esa persona me está acompañando a que yo adquiera una profundidad, no solamente un conocimiento, sino a que yo, ¿cómo estoy yo poniendo en práctica estas verdades en mi vida cotidiana? Todas esas herramientas que nos da Dios, porque Él las estableció de esa manera, son las que nos permiten tener profundidad. Tristemente, esto es lo que le pasa a muchísimas personas que se acercan a la iglesia. Vienen, escuchan el mensaje, wow, sí, es lo que necesitaba. Pero no buscan a alguien que los acompañe en el proceso para aprender, para conocer, para intimar con Dios y adquirir profundidad. Entonces, ¿cuándo caemos en la tentación? Cuando digo una grosería porque me machuqué el dedo. Caí en la tentación, sucumbí ante la prueba y la dificultad, ¿sí? Cuando reacciono agresivamente por algo que alguien me dijo, normalmente con la pareja, ¿cierto? Ahí caí ante la tentación. ¿Por qué? Porque me falta profundidad en el conocimiento, en intimidad, en rendición absoluta a Dios. Cuando yo no dejo de asistir a la iglesia, ya sea por pereza o por lo que sea, cuando dejo de asistir a la iglesia, falta profundidad. Cuando dejo de dar mis diezmos, cuando tengo la oportunidad de evangelizar y no lo hago, estoy careciendo de profundidad. Cuando me dejo llevar por mi propio parecer. Cualquier cosa que ponga a prueba mi fe, y no hablo solamente de situaciones complejas, problemas, el trabajo, de la salud, esas cosas prueban nuestra fe, pero también las cosas sencillas. Cambiaron esta vía, ahora es solamente de bajada. Es una prueba sencilla. Yo me someto a la ley y doy la vuelta completa, o digo, pero no pasa nada, y me meto en contravía. Es una prueba de fe, porque Dios me dice que yo debo sujetarme a las autoridades, y la autoridad estableció que esta ruta era solamente de bajada. Si yo lo desobedezco, sencillo, ahí estoy faltando a mi fe, estoy haciendo mi propio parecer y no tengo profundidad. Aunque vengamos a la iglesia todos los días. Continuemos, el tercero. La semilla que cayó entre los espinos, dice la palabra. Estos son los que han oído,
y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Estas personas escuchan la Biblia, una vez más, con un interés genuino. Pero mire, me parece muy interesante lo que dice ahí. Han oído, pero continúan su camino. Esta persona escuchó la palabra de Dios con un interés muy genuino y depositó su fe y su confianza en Dios, y lo que la palabra dice es verdad, y lo creen, y hasta se emocionan tal vez, pero siguen viviendo la vida a su manera, siguen enredados en sus propios asuntos. Una agenda laboral apretada, una agenda social, familiar, con muchas cosas por hacer. Mire que esto Jesucristo se lo está diciendo a personas hace 2000 años. Hace 2000 años no existían estos aparatos, ni el internet, ni televisores, ni estar enterado de tantas. Hoy en día tenemos muchas más ocupaciones. Y ustedes me dirán si me equivoco, pero el tiempo, ya estamos en mitad de año. El tiempo se pasa volando y uno no le alcanza el día, la semana, el mes para hacer muchas cosas que quería hacer. Si Jesucristo le predicaba a las personas que en esa época tenían unos oficios más, digamos entre comillas, humildes, y no los tenían simplemente por irse a viajar por el mundo, por comprarse la pantalla de 80 pulgadas, por tener el carro último modelo, ellos trabajaban para tener la comida, de chip y ropa y ya. Y Dios les dice, estas personas se enredan en las cosas del mundo, en las riquezas, en las preocupaciones, en los placeres de la vida. Hoy hay mucho más de todo esto, y hay mucha más facilidad de nosotros ser esta clase de tierra, porque vivimos enredados en nuestro camino. ¿Cuál es nuestro camino? Lo hablamos hace 15 días, lo que Satanás ya nos vendió al mundo y que nos lo creímos nosotros. Buscar plata para darnos gustos y vivir felices, como si la felicidad dependiera de eso. El primer versículo que leíamos, Mateo 6, dice que esas cosas por las que la gente trabaja vienen como consecuencia de yo buscar primero a Dios. Entonces es bueno preguntarnos qué camino estoy siguiendo yo. ¿Estoy siguiendo mi camino o estoy siguiendo el camino de Dios? Donde Él es mi prioridad, donde yo busco en primer lugar las cosas de su reino, obedecerlo y dejar que su palabra impacte mi vida. Y mire que ese es el problema. No nos damos cuenta, estos no se dieron cuenta, siguieron yendo a la iglesia, siguieron con sus agendas apretadas y no se dieron cuenta en qué momento se distanciaron de Dios. Distanciados de Dios, presentes en la iglesia, pero distantes de Dios porque si no lo obedecemos, si Él no es nuestro primer lugar, yo estoy distante de Dios. Y esos son los de esta tercera tierra. Jesucristo lo dice en Lucas, capítulo 14, si lo quieren ver luego en sus casas. Lo dice de esta otra manera, dice, cualquiera que no deja padre, madre, hijos, aún su propia vida, su casa, su trabajo, por causa de mí, dice, no es digno de ser mi discípulo. Nosotros nos aferramos a nuestras vidas y a nuestro estilo de vida, ya que las cosas se hagan a nuestra manera, conforme a mi camino trazado. Y Dios nos dice, oye, si tú sigues tu camino y me quieres buscar, lo siento, pero te vas a ahogar. Y tu vida no va a dar fruto, tristemente. Y uno se puede engañar diciendo, pero yo he cambiado. Claro. Porque es que ahí no dice que no cambia, ahí dice que empieza a crecer, y ese crecimiento me va dando un cambio y me va dando una perspectiva diferente de las cosas, pero llega un punto donde lo demás también creció y me ahoga. Y como tenemos un conocimiento intelectual, pensamos que todavía estamos ahí en la dinámica con Dios, conectados, y estamos ahogados. Entonces dice el pasaje, primero busque a Dios, deje todas las demás cosas a un lado. No voy a la iglesia porque por esto, discipulado no voy por esto, y sacamos excusas a todas las cosas. Queremos seguir nuestro camino a nuestra manera. Dice el pasaje, entonces, ¿cuál es la consecuencia? Su fruto no madura.
Obedecerlo a Él en todas las cosas, por sobre mi familia, por sobre mi trabajo, porque es que lo que Dios me habla afecta, sí o sí, todos los aspectos de mi vida. Y yo debo mantenerme, si estoy produciendo fruto, en un constante renovar, en un constante entender nuevas cosas, en un constante ir a mayor profundidad, en un constante servir a Dios de mejores formas, más comprometido, ir más allá. De lo contrario, me ahogué. Y lo peligroso es que cuando nos convertimos en esta clase de tierra, podemos empezar a hacer tropiezo para los demás. Porque llega el nuevo, ¿y qué ve que es la iglesia? Gente que se sienta, que levanta las manos, que sabe Biblia, y su vida es la misma. Y entonces empezamos a dar un mal testimonio. Cuando la Biblia dice que cuando nos miren, deben ver a Dios, deben ver a Cristo en nosotros, que se van a convertir solamente por vernos a nosotros. Pero ¿cuál es la realidad de nuestra sociedad? Ven a los cristianos, la gente, ¿qué dice? Fanático, con cosas prohibidas y sigue igual, mejor no hacerlo. Y la última tierra, versículo 15, dice, pero la semilla en la tierra buena, estos son los que, mire una vez más, los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Son personas que tienen una disposición hacia Dios, que saben que lo que dice la Biblia es la palabra de Dios y la aceptan. Mire, nosotros tenemos que ser así como un niño. Y yo le digo a los discípulos siempre, mire, lo que Dios sabe más que usted. Es más, se lo hago con preguntas. ¿Quién sabe más, usted o Dios? Dios. ¿Quién lo conoce mejor, usted o Dios? Dios. ¿Quién sabe qué es lo mejor para su vida, usted o Dios? Dios. Entonces, si Dios dice algo en el tema que sea, y mi pensamiento, mi actitud, mi reacción, mi filosofía de vida frente a este tema es diferente a lo que Dios dice, de plano, usted sepa que está equivocado y está haciendo las cosas mal. Cuando yo tengo esto claro en mi mente, yo recibo la palabra de Dios y automáticamente me comparo con ella. Es un espejo que me revela y me dice, Daniel, estás mal. Ahí, ¿yo qué tengo que hacer? Eso es en esta cuarta tierra. ¿Qué dice que hacen ellos? Dicen, oyen la palabra con un corazón recto y bueno, es decir, dispuesto a recibir las verdades de Dios tal cual como vienen, sin añadirles, sin ajustarlas, sin decir, bueno, pero es que todo el mundo lo hace, sin decir, bueno, pero es que los tiempos han cambiado y tenemos que adaptarnos. Dios no cambia y sus verdades son eternas, objetivas, constantes. Estos dicen que escuchan la palabra y la retienen. ¿Qué es retenerla? La agarran y dicen, esto es mío, esta es mi verdad ahora. ¿Y dan fruto cómo? Con su perseverancia. Estas personas dicen que se mantienen en intimidad, en obediencia, a pesar de las tentaciones, de las pruebas, de las ocupaciones diarias de su familia, trabajo, hijos, su propio carácter, la sociedad, sus compromisos sociales. Dice que ellos superan los obstáculos, superan las tentaciones, superan las pruebas y las dificultades. ¿Por qué? Porque hacen suya la verdad de Dios y empiezan a experimentarla y no se cansan. Miren lo que dice, ¿cómo lo hacen? Ahí en la última parte del versículo dice, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. ¿Qué es perseverar? Mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado, en una actitud u opinión. Es el significado de la RAE. Mantenerse constante en lo que usted inició. ¿Inició el camino de fe con Dios? Sí. Y le está obedeciendo, sí. Manténgase firme y constante. Miren, ¿saben cuál es el problema? Y lo vemos en la Biblia y lo enseñábamos unos meses atrás, cuando veíamos me olvidé el nombre de ellos, el nombre raro. Dejaron a Pablo, empezaron a caminar con Pablo, y eran los líderes y estaban con Pablo y se la jugaban con Pablo. Y luego dice Pablo, estos dos me abandonaron, prefirieron las cosas del mundo y se fueron a perseguir las cosas del mundo. Tengo muchos amigos que tristemente no han perseverado.
me duele y trato de que se acerquen nuevamente a Dios y que encaminen sus vidas. Pero hay mucha gente que con mucha facilidad se distrae y deja de perseverar, deja de seguir el camino. Estas personas, esta cuarta tipo de tierra, son las personas que se mantienen constantes a pesar de la oposición. A pesar de que no me parece mucho, no lo entiendo, pero así no lo entienda, es tu palabra, Señor, y hasta que no la entienda, igual voy a seguirlo obedeciendo. Perseverar aunque la prueba uno diga, esto es difícil para mí, pero no importa. Tú dices que tú me diste tu espíritu de poder, así que yo le hago para adelante. Pero no soy capaz de dejar este vicio. Señor, tú dices que me diste espíritu de dominio propio, ok, vamos para adelante. En todas las cosas que para nosotros son tentación, son difíciles, son pruebas, Jesucristo mismo dice la palabra, Él mismo las experimentó y las superó una por una para darnos ejemplo. Entonces nosotros tenemos que ser estos discípulos que estamos dispuestos a renunciar a nuestro estilo de vida, a nuestro propio camino, a nuestro propio parecer, para seguir lo que Él nos dice. Esta es la cuarta clase de tierra, y es la clase de tierra que son sus discípulos, los que lo siguen a Él. Los que no lo siguen a Él, hay mucha gente cristiana nominal, pero no está dispuesta a seguirlo a Él. No son sus discípulos, no están dispuestos a hacer las cosas a la manera de Él, siguiendo los conductos y los procesos como Él los ha establecido. Estas personas dan fruto en Dios. ¿Usted quiere que su vida dé fruto abundante? Puede hacerlo. Usted puede disfrutar un fruto espectacular en todas las áreas de su vida. ¿Qué tiene que ser? Dispóngase a Dios. Deje de sacarle excusas. Deje de razonar. Deje de ser llevado por su propio criterio. Doblegue su mente, doblegue su vida, su orgullo, su soberbia a Dios, en obediencia a la palabra de Dios, una intimidad genuina. Miren, si usted no está experimentando una intimidad genuina con Dios, acérquense a nosotros. Para eso Dios nos ha puesto como pastores, para ayudarnos, para cuidar. Acérquense y les ayudamos, les acompañamos en el proceso, porque necesitamos todos ser esta clase de tierra. Hay dos maneras de escuchar entonces. Seguimos que todos los versículos hablan de oír el mensaje. Miremoslo como dice el versículo 8, 9 y 10. Ahí mismo, si donde estamos. Otra parte cayó en tierra buena, creció, produjo una cosecha al 100 por 1. Miren lo que dice, al hablar estas cosas, Jesús exclamaba, es decir, hablaba con gran voz, con más intensidad del mensaje. ¿Y qué decía cuando exclamaba? Oiga, ponga mucho cuidado. ¿Usted tiene oídos? Todos sí. Entonces, oiga. Pero no oiga, sí, yo estoy oyendo. No. Y ahí es donde viene la diferencia de las diferentes tierras. ¿Cómo estoy yo oyendo esa palabra de Dios? El que tiene oídos para oír, oiga. El hecho de que escuchemos la palabra y que escuchemos el mensaje no quiere decir necesariamente que está produciendo un impacto en mi vida. Depende de cómo yo lo filtro, de qué manera estoy escuchando yo. Como lo decíamos, yo escucho con soberbia, pues yo escucho eso y la rechazo. Ese mensaje no es para mí. Y me empiezo a excusar, no, porque yo sí tal cosa y yo tal. Mientras voy escuchando el mensaje. Necesitamos escuchar con un filtro totalmente abierto para Dios. Sin filtro, Señor. Tú me dices, ¿qué dices? Abro, lo entiendo y lo recibo tal cual. Es diferente oír aquí que oír espiritualmente, que oír de corazón. Si yo escucho la palabra de Dios, era la tercera tierra, pero quiero seguir mi camino, ni para qué la escuches.
palabra de Dios, y nos dice el pasaje, puede producir un fruto espectacular, 100 por 1. O sea, es un fruto súper abundante lo que puede hacer la palabra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. El poder de la palabra de Dios es espectacular. La palabra de Dios, Dios dijo, sea la luz, y existió la luz. Y lo más espectacular, esto fue antes de que existiera el sol, las estrellas, existía la luz, sin que hubiera algo que emitiera la luz. ¿Por qué? Porque Dios dijo que así fuera. Punto. Su palabra. Su palabra tiene el poder para transformar. Pero mira lo que dice el versículo 9 y 10. Más el versículo 10 específicamente. Dice, para que viendo no vean, y para que oyendo no oigan. Y aquí hay algo bien interesante. Y nos está diciendo que la palabra de Dios produce un fruto. Y eso lo sabemos. La palabra de Dios no queda vacía, produce un fruto. ¿Cuál es el fruto? Entonces mire que este pasaje nos está diciendo Dios con amplia claridad. El fruto que produce mi palabra de Dios, mi palabra, dice Dios, es para vida, para que unos crean y se salven. Pero también está diciendo en otros, es un fruto donde endurece su corazón y se alejan de Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y 1 Corintios 1 nos dice acerca de eso, que el evangelio, el mensaje del evangelio, para unos es tropiezo. Que unos escuchan la palabra y dicen esa locura, esa gente, ese mensaje. Pero dicen, pero el mensaje de la cruz, para otros, para nosotros, es salvación. Así que la palabra de Dios produce dos frutos. O produce un fruto que impacta su vida y transforma su manera de vivir, de pensar, de hacer las cosas, de dejar de ser llevado por su propio parecer, una renovación y un fruto para vida eterna, o endurece su corazón y usted se aleja de Dios. Y esto no es porque Dios quiere que su corazón se endurezca, porque la palabra nos dice claritico y Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero yo, ¿qué clase de tierra elijo ser? Entonces, si nosotros escuchamos la palabra de Dios y en mi mente mientras escuchamos decimos eso no es conmigo, sacamos excusas, empezamos a criticar, a señalar, pero se me olvidó la palabra. Bueno, la manera de predicar ese sermón debió haber sido de esta manera, con esta estructura. Sí, y empezamos a mirar y a señalar otros aspectos que son irrelevantes. Estamos endureciendo nuestro corazón. Si usted escucha la palabra semana tras semana y no está suavizando, sanando, salvando, produciendo un fruto, un cambio, una actitud diferente en su vida, tenga mucho cuidado, porque probablemente entonces lo está endureciendo, cegando y cauterizando. La palabra debe ser viva constantemente en nuestras vidas y debe producir un fruto constantemente, todo lo que ella dice en obediencia. Y entonces, para terminar, dice el versículo 18, que ahí es donde termina este pasaje. Versículo 18, por tanto, ¿cuál es la advertencia? Ten cuidado de cómo oyes. ¿Cuál es la advertencia que nos hace Jesucristo hablándonos del reino de los cielos a través de esta parábola? Nos dice, tenga cuidado de la manera como usted recibe la palabra de Dios. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que cree que tiene se le quitará. ¿Cómo estamos escuchando nosotros la palabra de Dios? ¿Qué impacto está produciendo? Yo me creo que sé más que la Biblia, que yo sí soy el que tengo la manera correcta de interpretarla y estoy sacando las cosas fuera del contexto, me estoy escudando en eso para no obedecer lo que Dios dice. La manera como usted oye trae consecuencias. El versículo 15 nos dice
Al que tiene más le será dado más, ¿cierto? Dice el 18. ¿Qué tiene el de la última tierra? Dice que esta persona tiene un corazón recto, tiene un corazón bueno, entendido, que sabe oír, que viene como un niño delante de Dios. Y entonces dice, a este se le dará más corazón limpio, corazón más bueno delante de Dios, más recto, más santo, más sensible a la voz de Dios, que va a poder descubrir cosas más profundas allí en su intimidad con Dios, que Dios le va a hablar cosas secretas y ocultas. Dice que este tiene fruto, y entonces dice que al que tiene se le dará más. Este personaje que tiene fruto al 100 por 1, dice Dios, si estás escuchando bien, aún te voy a dar más, dependiendo de cómo yo escucho. Y dice que el que no tiene, lo que cree que tiene, se le quitará. Miremos el primer tipo de tierra. Cree que tiene la palabra. Este que escuchó la palabra y cree que la tiene. Cree que tiene conocimiento. Dice que este se la va a arrebatar. Inclusive el mismo enemigo se la arrebata, solo que este a veces sigue pensando que aún la tiene, engañado. El segundo cree que tiene la palabra, que tiene un verdadero gozo, que tiene una fe espiritual, pero al no tener fundamento sólido por el conocimiento y obediencia a la palabra, pues ya sabíamos, ¿no? Su fe es puro entusiasmo, superficial, y que solamente le sirve para los días buenos. Cuando viene la prueba y la dificultad, lo que pensaba que tenía, no lo tenía en realidad. Entonces, miren que a veces nos está diciendo, no vive engañado. Si usted no está obedeciendo y está viviendo lo que usted cree que tiene en Dios, no es cierto. El tercero piensa que tiene la palabra, que sigue a Dios, pero sus preocupaciones y sus afanes, las riquezas y la búsqueda de los placeres en la vida, todo eso se le quita. Esa persona no da fruto. Y como lo hablábamos la otra vez, la persecución de todas esas cosas es vana y sin sentido. Y todo eso es pasajero. Y todo eso le será quitado. Lo que cree que tiene. No, yo sigo con Dios a pesar de... No, es cierto, no es cierto. Si yo sigo enredado en las cosas de este mundo y sigo siguiendo mi camino, pues no está caminando el camino de Dios. Dios nos puede dar mucho más de lo que ya tenemos, o nos puede quitar lo que creemos que tenemos. Jesucristo entonces nos habla una parábola acerca del reino de los cielos. Y nos dice que la palabra es esa semilla. Y que esa palabra cae en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y que nosotros escuchamos esa palabra. Y entra por nuestros oídos. Y nos hace una advertencia muy importante. ¿Cómo estás oyendo tú? ¿Con qué estás filtrando tus pensamientos? Ten cuidado de cómo escuchas la palabra de Dios, porque los resultados en nuestra vida vienen de acuerdo a la manera como nosotros escuchamos la Biblia. Hay un escuchar que apenas comienza la palabra de Dios a entrar por un oído, se sale por el otro. Y antes de que salgamos de la iglesia, ya ese mensaje se fue. Y mañana, ¿qué fue lo que habló Daniel? ¿Cuál fue el mensaje? Y no nos acordamos, y pasó y no dejó ningún fruto. Hay otro que la palabra se retiene hasta que viene una prueba y entonces da la vuelta y se va por otra clase de mensajes. No, seguir a Cristo no es fácil. Pero es que mira esta prueba, no es fácil. Jesucristo lo dice en todas partes. Lo van a perseguir por causa de mí. Si usted me sigue a mí, yo no tengo donde poner la cabeza. Es un camino angosto, una puerta angosta, y es muy claro, Dios dice, muy pocos quieren transitarla. Pero Dios no nos deja. Pero Dios está con nosotros. Dios dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nunca te dejaré, jamás te desampararé. Te di mi Espíritu Santo no solo para que esté contigo, sino que habite en ti el espíritu de poder, amor y dominio propio.
Hay otro que escucha y empieza a florecer, pero vienen los afanes de la vida, la riqueza, los placeres, el perseguir tu propio camino, tu propia manera, y entonces ni me doy cuenta y me ahogo en la verdad de Dios, y me distraigo del camino, y quito la mirada ya de donde debe estar. Pero hay una manera de escuchar que ni Satanás, que ni las pruebas, que ni las ocupaciones, el trabajo, la familia, la salud, los placeres, las riquezas y tantas distracciones de este mundo, nada de eso hace que él se distraiga, que se aferra a las verdades de Dios y camina constante a pesar de todos los obstáculos, a pesar de todas las dificultades, a pesar de las distracciones, se mantiene caminando allí contracorriente, enfocado en lo de Dios, en obedecer a Dios, en tener raíces profundas. Y dice que esta persona produce un abundante fruto. Esta es la clase de escuchar que nosotros debemos ejercitar para que entonces el reino de los cielos empiece a afectar y a producir ese fruto en nuestras vidas. Yo los invito a que oremos, reflexionemos en esto que Dios nos ha hablado. Ahí con los ojos cerrados, piense un momento, ¿qué clase de tierra soy? Pregúntese, ¿qué clase de tierra soy yo? Dígale, Señor, muéstrame, por favor, por tu Espíritu Santo. Muestra si mi corazón se ha endurecido y no me he dado cuenta. Por favor, yo no quiero, ante ninguna circunstancia, alegar, excusarme, justificarme para no obedecer a tu verdad. Señor, yo no quiero ser como esos hombres que sencillamente son llevados por su propio parecer, que son engañados por otras doctrinas, por otros pensamientos, o simplemente por su propio orgullo y soberbia. No dejamos que tu palabra produzca ese fruto en nosotros. Dígale, Señor, yo no quiero ser esa tierra dura. Yo no quiero ser ese que se deja robar por el enemigo. Dígale, yo quiero estar alerta, yo quiero estar atento. Espíritu Santo, la palabra dice que Él nos redarguye de todo pecado. Dice, papá, dígale, papá, por medio de tu Espíritu Santo, alértame antes de que yo caiga en el pecado, antes de que yo sea llevado por mi parecer. Corrige mi caminar en este momento. Analícese y mire si es la segunda clase de tierra. Puede que recibamos con gozo, con alegría la palabra, el mensaje, leemos la Biblia y decimos, Señor, tú me estás hablando. Pero cuando viene la oportunidad de aplicar esa verdad, no la ponemos en práctica y seguimos actuando de la misma manera y no efectuamos el cambio que tú quieres producir en nosotros. Cuando viene la oportunidad de compartirle a alguien, nos quedamos callados. Cuando viene la oportunidad de guardar silencio ante la ofensa, reaccionamos groseramente, ofensivamente. Cuando viene el momento de hacer lo bueno, somos indiferentes. Señor, permítanos abrir los ojos y ver todas las oportunidades que se nos presentan en el día a día, para en esas pruebas obedecer todo lo que tú nos dices, que nuestra fe no sea tan débil, que no sea emocional, que pensamos que sí, que estamos caminando. Señor, permítanos ver nuestra realidad a través de las pruebas y las dificultades, que cuando estemos en ellas, nuestra mirada aún esté puesta en ti. Porque tú dices, Señor, que ninguna tribulación pasajera puede contigo, que tú eres más grande que todas las cosas. Tú dices que cualquier cosa que nosotros suframos o padezcamos en esta tierra es muy pequeño comparado con lo que nos espera en la eternidad. Una vida sin esa clase de aflicciones, sin esa clase de dolores, de padecimientos. Una vida donde ya no habrá ese lloro, ese lamento,
sino que será una vida completa de amor, de bienestar, sin las aflicciones del tiempo presente. Permítenos a nosotros enfocarnos en el más allá, en disfrutar las cosas de tu vida eterna. Y queremos poner en tus manos en este momento toda carga, todo afán, toda preocupación del trabajo, asuntos sociales, salud. Lo ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que tú eres todopoderoso. Tú eres suficiente para hacer el milagro que yo necesito en la vida, para encargarte de este asunto. Yo quiero ponerlo en tus manos, Señor, y confiar en ti, pero por sobre todas las cosas, independientemente de lo que siga el resto de mi vida, yo quiero aprender a descubrirte a ti, conocerte y hacer tesoros para cuando esté en la eternidad contigo. Señor, no queremos ser esas personas enredadas en tanto que hacer. El mundo de hoy nos enreda con muchas cosas. Por eso te las entregábamos hace un momento. Te decimos, toma, Señor, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros compromisos sociales, nuestros hobbies, nuestros gustos, la manera como ocupamos el tiempo, te lo entregamos todo a ti. Queremos darte a ti la prioridad en todo lo que somos y todo lo que hacemos. Que cuando escuchemos tu palabra no dejemos que nada ahogue el impulso de ponerla en práctica, de obedecerla, de estar en la intimidad contigo. Que no podamos sacarte excusas diciendo es que tengo mucho trabajo, es que tengo el hijo y por eso no puedo encontrarme contigo en la intimidad. Porque, Señor, tú viniste hasta la muerte, una muerte de sufrimiento en la cruz, y pagaste el máximo precio. Nuestro precio por pagar es mínimo comparado con el tuyo. Permite que, como esta última tierra, que nosotros seamos como ella, que estamos dispuestos a perseverar, a retener toda tu verdad, haciéndola nuestra, realmente renovando nuestra manera de vivir y ver el mundo. Dígale, Señor, yo quiero ser esa tierra, yo soy hoy esa tierra. Dígale, yo hoy decido ser esa tierra buena, que recibo tu palabra con total disposición, sin excusas. Yo hoy decido ser esa tierra que te conoce y que te experimenta profundamente y que de tu mano la pongo en práctica a pesar de los obstáculos y las dificultades. Gracias, papá, porque tú nos haces una advertencia y nos dices, ten cuidado de cómo oyes, ten cuidado de cómo oyes mi palabra. Gracias por esta advertencia, Señor. No queremos que tu palabra nos endurezca y nos aleje de ti. Por eso hoy te decimos que nos rendimos ante ti. Nos rendimos realmente. Dígale, Señor, yo rindo mi corazón, rindo mi orgullo. No quiero ser más esa persona que cree que ya se la sabe, que cree que tiene la verdad. Yo quiero seguir siendo como un niño delante de ti hasta el día en que me encuentre contigo. Saber que lo que sé de ti es muy poco y que necesito seguirte buscando y conociéndote más y más. Y que lo que he cambiado es muy poco, porque cuando me vean a mí deben verte a ti y aún me falta mucho para llegar a tu estatura. Pero es lo que busco, Señor. Así que aquí estamos. Gracias, Señor, porque tú hoy nos has hablado tu palabra y ha caído en tierra fértil. Y esta palabra va a producir un fruto al 100 por 1, Señor, para experimentar tu reino en nuestras vidas. Quedamos en tus manos, Señor. Queremos poner el resto de nuestra semana en tu presencia, que tú nos guíes, que tú nos corrijas el caminar, que nos sigas llevando con un oído sensible a tus verdades y con un corazón valiente a obedecerlas. Quedamos en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno.